Hola estudiantes de la Escuela de Discipulado, estoy muy feliz de poder compartir el día de hoy con ustedes el tema, el modelo de Jesús. Quiero empezar iniciando diciéndote lo siguiente, y es de que el modelo de Jesús no es un modelo de crecimiento, es un modelo de cuidado. Después de Dios, lo más importante son las personas. Y ese es un lema que nosotros tenemos en la iglesia, acá en Catedral de Su Gloria, porque creemos firmemente que a través del modelo de Jesús podemos cuidar a las personas. Así que estoy muy emocionada porque el día de hoy voy a poder compartir con cada uno de ustedes lo que significa el modelo, qué hay detrás del modelo y cómo lo podemos llevar a cabo. Y quiero empezar con el primer punto, y ahí en tu folleto lo puedes leer, que es: Jesús es sensible a las necesidades de las personas. Y para continuar, quiero que me acompañes a Mateo 9, del 35 al 37. Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente y dice así, empezando por el 35. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedad y dolencias. Dice el 36. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. En Nueva Versión Internacional y en otras traducciones dice de otra manera, pero la que comúnmente nosotros hemos escuchado es la Reina Valera 60, dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero si ustedes se fijan en este versículo, en el 35, dice que Jesús iba por toda ciudad y por todo lugar sanando a las personas de toda enfermedad y de toda dolencia. Cuando ya los vio sanos, luego de eso, en el 36 dice que tuvo compasión de las multitudes porque los vio desamparados, las vio dispersas como ovejas sin pastor. Luego de haberlas sanado de toda enfermedad, tuvo compasión de la necesidad que las multitudes tenían, que eran que no estaban siendo cuidadas por su pastor, que no estaban siendo apacentadas. Y eso es lo que quiere decir el primer punto que estamos abordando en este momento, de Jesús es sensible a las necesidades de las personas. Debemos de ver más allá. Nosotros, como discípulos, ver más allá de nuestros ojos carnales las necesidades de las personas, sino con nuestros ojos espirituales, qué es lo que realmente la gente tiene necesidad. Si ya fue sano, si ya fue libre, pero hay algo más de lo cual la gente tiene necesidad. Y si hay una necesidad que compartimos, y siempre me gusta decirlo, todos en común en esta tierra, es la necesidad de Jesús en nuestro corazón. Así que, discípulo que está en capacitación y preparación, pídele al Señor que Él sea el que te dé esos ojos y ese corazón de poder ser sensible a las necesidades de la gente, así como lo tuvo Jesús. Y no solamente la necesidad de que puedan ser sanos y libres, sino la necesidad de que puedan ser cuidados, que puedan ser apacentados. Ahora vamos a continuar en el siguiente punto, que es: Jesús manifestó su poder. Si hay una manera en que la gente puede creer, es viendo la manifestación del poder de Dios en la vida de ellos o en la vida de otros. Porque cuando alguien es sano, cuando alguien es libre, la gente puede creer aún más cuando ve la manifestación. Y Jesús llenó las necesidades de las personas, manifestando su poder sanador y liberador. Y sanó a muchas personas, ya lo estuvimos viendo. El resultado de eso fue que la gente lo empezara a seguir. Cuando Él sanó,
cuando Él liberó, la gente empezó a seguir. Por eso es importante que nosotros entendamos que en el modelo de Jesús es vital que tú y yo podamos orar por los enfermos, que ellos puedan ser sanos, que ellos puedan ser libres, porque cuando ellos sean sanos y libres, van a empezar a seguir al Señor. Entonces, ese poder que se manifiesta sobre la vida de la gente hace algo diferente. Y esa unción está sobre tu vida, está sobre mi vida para que la gente pueda ser sana y pueda ser libre. Pero hay algo importante que recalcar acá, y es de que la unción no hace discípulos, pero la unción sí es importante en el modelo de Jesús. Necesitamos de la unción, del poder de Dios para poder sanar y liberar, y así muchos puedan creer. ¿Qué pasa cuando la gente recibe un milagro? Ellos creen, se quieren acercar a Jesús, quieren empezarlo a seguir, asistir al grupo, asistir a la iglesia, y es ahí nuestra oportunidad para poder empezar a consolidar a las personas y poderle empezar a dar ese cuidado que ellos necesitan. Vamos a pasar al siguiente punto, que es Jesús escogió a 12 personas, 12 discípulos. Ya sabemos que Jesús tuvo 12 discípulos, pero hubo una razón por la cual Él lo escogió. Hubo una razón por la cual Jesús dijo, voy a escoger a 12. El número 12 tiene un significado y lo vamos a ver más adelante, pero quiero mencionarte características fundamentales de un discípulo. Y la número 1 es, un discípulo es aquella persona que se llama con un propósito en el reino de Dios. Tú que eres discípulo fuiste llamado con un propósito en el reino de Dios. No es discípulo aquel que está ahí por amistad o por antigüedad, sino con un propósito. Eso es importante, la palabra propósito. Jesús llamó con un propósito a sus 12 discípulos y tú fuiste llamado con un propósito también. Discipular no es adoctrinar, discipular es capacitar, es formar a las personas. Y Jesús llamó a sus 12 discípulos para hacerlos pescadores de hombres, para irlos formando durante el transcurso del tiempo que ellos estuvieron con Él. Así de que esa es otra de las características. Y también Jesús discipuló a quien quería trabajar, no solo aquel que quería oír o aprender. Ser un discípulo es ser un obrero y un colaborador de la visión de Dios. Ser un discípulo va mucho más allá de solo ser llamado, sino que ser un discípulo es trabajar en la visión de Dios y la visión que el Señor nos ha dado, que es su sueño, su visión. Él escogió a 12 con el propósito de que esos 12 le ayudaran a cuidar todas las multitudes, porque Jesús no iba a poder cuidar a toda la gente Él solo. Por eso escogió a 12 personas, para que esas 12 personas también le ayudaran a cuidar a las multitudes. ¿Y cómo Jesús escogió a estos 12? Y lo primero es que Él oró por ellos. Dice la Biblia que Él pasó orando toda la noche para escoger a sus 12 discípulos. Eso es muy importante. El día de mañana que te toque escoger a tus 12 discípulos, debes orar por cada uno de ellos para que sea el Señor el que te ayude a poderlo escoger. Y hay algo muy interesante, y es de que Jesús llamó a los que Él quiso. No fueron los discípulos quienes escogieron a Jesús, fue Jesús quien escogió a los 12. Y lo escogió con propósito, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Los capacitó y delegó poder en ellos. Y no solamente a ellos, también a los 72 o los 70 como lo dice otra versión, y lo vamos a ver aquí más adelante. También los envió de 2 en 2. Ahora vamos a desarrollar acá mismo en el tema cómo fue que Jesús llamó a los 72 y por qué los enviaba de 2 en 2. Así que vamos a seguir desarrollando el tema del modelo de Jesús.
hubo un resultado específico del trabajo de los 12. Y vamos por este punto, puede darme continuidad ahí en el folleto. Con el trabajo de los 12 se multiplicó la gente que seguía a Jesús. Y esto es magnífico porque lo que Jesús podía hacer él solo, al escoger a estos 12, eso se empezó a multiplicar. La oportunidad de poder llegar a más personas era más grande porque ya no solo era Jesús, sino que también eran los 12 junto con Jesús. Y luego de eso los 72, así que habían muchísimo más obreros recogiendo la cosecha, recogiendo la mies. La bendición siempre trae crecimiento. Donde hay vida, se aumentan los discípulos. El ministerio de Jesús creció mucho, pero él siempre procuró que este crecimiento se diera en forma organizada. Por eso fue que él primero estableció 12, luego 72, a todos ellos los envió de 2 en 2 a predicar la palabra de Dios, y lo vamos a ver en este momento. Dice Lucas, y lo vamos a leer, Lucas 10, del 1 al 2. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahí él viene y establece y los envía de 2 en 2. Ahí la palabra lo dice clarísimo y lo vamos a volver a leer. A quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar en donde él había de ir. La palabra lo dice, ¿sí? Así de que todo lo que está en la palabra de Dios, en los 4 evangelios, es ahí como nosotros podemos ver que el modelo de Jesús se cumple, que ese es el ejemplo mayor que nosotros tenemos de cómo hacer las cosas para seguir ganando personas, para convertirlos de ovejas a discípulos. Vamos a hablar ahora también de cómo Jesús fue a las casas. ¿Y cómo así? Sí, Jesús fue a las casas. Por esa es la razón de la existencia de los grupos de amistad. Porque así como Jesús lo hizo, también nosotros lo hacemos. La palabra nos enseña de que Jesús llega a la casa de la suegra de Pedro, ora por ella para que sea sana de la fiebre. Y la palabra nos enseña que ella inmediatamente se levantó a servir. Ese es un ejemplo de Jesús yendo a las casas. Otro ejemplo de Jesús yendo a las casas es cuando él llama a Mateo y le dice que es necesario que vaya a su casa luego y se sienta a comer y a cenar con ellos, con sus discípulos, con Mateo, y también la palabra menciona que se sentó con publicanos, con pecadores, no solamente con sus discípulos, se sentó con diferentes personas. Cuando él llamó a Zaqueo, también le dijo que era necesario que fuera a su casa. Esos son algunos ejemplos de Jesús yendo a las casas, y es la razón por la cual también nosotros hacemos grupos de amistad en casa, porque Jesús lo hizo. Predicamos la palabra, compartimos un refrigerio porque Jesús partió el pan también en las casas, oraba por las personas como lo hizo en el caso de la suegra de Pedro, y estoy segura que en las demás casas cuando fue también oró. Así de que de eso se trata el modelo de Jesús. Ahora vamos a ver por qué 2. Leímos en Lucas 10 que lo enviaba de 2 en 2. Hay una razón por la cual Jesús lo enviaba de 2 en 2. Y es que él conocía ese principio bíblico que dice: mejor son 2 que 1, que está en Eclesiastés 4:9. Y realmente en la Biblia podemos ver diferentes ejemplos de personas que van de 2 en 2, que el por qué van de 2 en 2 tiene un significado especial, y no es que solamente Jesús lo hizo. Hay muchos ejemplos más de esto.
como por ejemplo Moisés y Aarón en el éxodo de Egipto, Josué y Caleb. Otro ejemplo claro de que fueron de dos en dos o de en dos. También tenemos a Elías y Eliseo, tenemos a Jesús y el Espíritu Santo cuando estuvieron acá en la tierra juntos, ¿verdad? Tenemos otros ejemplos, por ejemplo, Pedro y Juan en la iglesia primitiva. Otros ejemplos de dos en dos son cuando Pablo iba a predicar y iba con Timoteo, en otra oportunidad iba con Bernabé, en otra oportunidad iba con Silas, siempre iba con alguien más. Por eso es de que en los grupos de amistad usted va a ver dos líderes, porque son enviados de dos en dos, así como Jesús nos enseñó. Ahora vamos a hablar un poco sobre por qué son 12 discípulos. Y es que el número 12 en la Biblia significa muchas cosas: organización, perfección de gobierno, supervisión, también servicio, potestad y protección. Así como vemos también el número 2 de continuo en la palabra de Dios, también vemos el número 12, y creo que eso es un poquito más recordado que cuando hablamos del de dos en dos, porque 12 fueron los hijos de Jacob, 12 fueron las tribus de Israel, 12 fueron las fuentes de Elim, 12 discípulos tuvo Jesús, 12 fueron los jueces de Israel. Moisés envió a 12 espías en la tierra prometida. Jerusalén, la ciudad de Dios, tiene 12 puertas, y ahí en el folleto ustedes pueden ver muchísimos ejemplos del número 12, que tiene un significado especial, y por eso es que Jesús también tuvo 12 discípulos. El modelo de Jesús ha sido establecido desde un principio en el corazón de Dios. Yo estoy segura, hubo una razón por la cual todo esto fue empezado por el Señor Jesús, cuando empezó a establecer y a hacer su ministerio aquí en la tierra. Y hoy nosotros lo podemos ver, y lo mejor es de que tenemos la oportunidad de echar a andar el modelo de Jesús, poder hacer más discípulos, ganarnos a Nicaragua para Cristo y hacer discípulos de todos los nicaragüenses. Quiero culminar leyéndote Hechos 2 del 42 al 47. Realmente es un versículo o una porción de la palabra, porque son varios versículos que llenan mucho mi corazón, y siempre digo que puedo ver de manera resumida el modelo de Jesús siendo realizado por los 12 en la iglesia primitiva, porque Hechos nos habla de lo que los discípulos empezaron a hacer luego de que Jesús haya ascendido al cielo, dejándoles la gran comisión en Mateo 28:19. Jesús resucita el tercer día, está con los discípulos y les dice en Mateo 28, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ustedes ya conocen la visión. En Hechos 2, nosotros podemos ver a los discípulos poniendo en práctica lo que ellos aprendieron con Jesús, poniendo en práctica el modelo de Jesús. Y lo vamos a leer. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Jesús manifestó su poder, los apóstoles también, porque el Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo estaba sobre ellos. Continuamos diciendo, y dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
El Señor es el que añade a la iglesia cada día los que deben de ser salvos. Así Él añade a los grupos de amistad la gente que necesita de Jesús, la gente que necesita ser salva por Él. Pero quienes tenemos la responsabilidad de convertir a las personas en discípulos somos nosotros. Así que estoy muy contenta que esté en este proceso de capacitación y formación para poder ser un líder enviado a hacer discípulos. Gracias por tu tiempo y que Dios te bendiga.